¿Cuál fue tu mayor desafío como pastor? Incluso yo fui a los Dodgers. ¿Cómo? Sí, yo fui a Kansas City. Ay, me iban a llevar a Boston, a los Mets. Mi padre siempre me traía algo para el equipo de pelota. Cuando él me trae todas las herramientas que yo necesitaba, yo le dije, papi, mira, yo dejé la pelota. Me fui. Yo tuve mi mayor reto. Mi mayor reto es ser desafiado, confrontado por las personas que te rodean. ¿Qué Dios has transformado en ti que la gente no sabe? ¿Qué Dios ha transformado en mí que la gente no sabe? Bueno, Un corte espiritual. Bienvenido a su programa Forzando la Jugada. En este subsegmento, un corte espiritual. Y hoy tenemos un invitado muy especial que le dijo sí al llamado de Dios, señores, y no cualquier llamado. Y para mí es un honor presentarlo y es Julio Morales Parra. gracias Carlos por este tiempo, pero tú no has dicho cuál es tu pastor. Ah, señores, esperen. Mi pastor, Julio Morales Parra. Gracias. No, yo quiero dejarlo de último porque la gente que no es cualquier llamado, señores. Claro. Pastorado a su temprana edad. Cuéntanos, Lito, ¿cómo te sientes aquí en este espacio? Gracias por la invitación a ustedes, a la audiencia que nos está escuchando de manera muy especial. Me siento honrado Sí es. por este tiempo que me ha brindado y por lo menos colaborar un poco con el ministerio, el llamado que Dios le hace a cada persona de manera particular. Así Dios es. ha sido fiel conmigo y sé que lo seguirá siendo fiel con ustedes. Amén, amén, amén. Vamos de una vez a la pregunta fuerte. Ay. No, te voy a llevar suave. ¿A qué edad sentiste el llamado del pastorado? Bueno, el llamado pastoral, puedo decir que comenzó mucho antes de los 10 años. ¿Qué? Ese proceso fue un tiempo en el cual vengo de una familia pastoral y eso ha marcado mi vida. Tomó entonces la niñez, introduciéndome el Señor a conseguir como ese espacio importante en cuanto al rol del pastorado, que al momento yo lo que hacía era quisiera ser igual que mi padre, porque Fue como tu inspiración. fue mi inspiración desde el primer momento que conocí Qué bien. el mensaje de Dios a través de él, y para mí fue muy importante. Entonces pudiera decir que desde muy temprana edad me ha marcado el llamado antes de los 10 años de edad. ¿Fue difícil aceptar el llamado siendo joven? ¿Fue difícil? Bueno, es un reto a la juventud más en este tiempo. Comparar mi época a la de ahora toman retos en la vida de decirle al Señor sí. En mi momento tuve que decidir en cuanto a mi llamado y al deseo que tenía también de ser un profesional en la carrera que quería. Obviamente tenía doble opción. Yo estaba preparándome también a lo que tiene que ver con la pelota. Jugué un tiempo, llegaba a las metas para ser un gran profesional, pero desde ese tiempo para acá Dios me había señalado con llamado, y ahí entonces fue cuando yo tomé mis propias decisiones, y el reto fue un reto fiel delante de Dios. Cuando usted decide aceptar al Señor y que Él te llame, entonces tú tienes que tomar una decisión, o una parte o la otra, y yo tomé mejor la decisión de seguir el ministerio. Perfecto. Señores, pero un gran retazo. Yo me acuerdo, yo a la edad de 14 años, señores, tengo 34 ahora, que a mí me dijeron que yo tengo un llamado pastorado. Señores, eso era un cuco antes. Sí, sí. Julio, eso fue un cuco, eso Sí. era un cuco. Sí. ¿Qué? Mire, cuando me dijeron eso, yo ni dormí esa noche. Sí. Yo no dormí porque eso era un miedo, ¿no? Todos los dones son bonitos. Sí. Pero Sí. el llamado pastorado era difícil. Sí. Porque era una transición y uno veía los demás pastores
No era que, no sé cómo explicarte esa parte, pero es que es demasiado el cargo, es muy fuerte con llevar tantas personas. Sí. Es muy fuerte, uno tiene que ser psicólogo, pediatra, de todo, de todo. Doctor. No, de todo, de todo. Pero, Julio, ¿a qué edad fue que ya dijiste, ya, voy a comenzar el curso, ¿no? Lo que dan en el Instituto Bíblico? Bachiller en teología. Exactamente, ¿a qué edad fue eso? Y ¿cómo fue ese proceso dentro de esa trayectoria dentro de ese curso? En ese proceso que yo tomé esa decisión, yo pudiera abarcar un tiempo muy prolongado. Estaba jugando la pelota también al mismo tiempo y estudiando secularmente. Una de las cosas que sí pude entender es que la profesión no se puede pasar a un plano segundo, sino que lo utilicé a la par también con la pelota. Entonces, en ese momento estaba jugando como al futuro de mi vida, pero Dios tenía otro propósito. Entonces, cuando ya definitivamente me tomó mucho tiempo, llegué a tratar de hacer mucho estrellado con varios equipos. Y incluso yo fui a los Dodgers. ¿Cómo? Sí, yo fui a Kansas City. Ay, me iban a llevar a Boston, a los Mets, en cuanto a varios equipos. Y al final ya estaba una edad que a los 16 años había que tener la firma asegurada. Ya la edad mía estaba a los 16, pero no se cumplió el propósito de Dios. Entonces, dentro de ese propósito, ya había pasado unos cuantos años. Y ahí entonces comencé a buscar la manera de ver mi futuro, pero Dios tenía otros planes. Cuando llegué entonces a tomar la decisión del ministerio fue cuando yo decidí dejar la pelota. ¿Y a qué edad fue? ¿Te acuerdas? A los 18, 19 años. 18, ay Dios mío. 18, 19 años, casi cumpliendo los 20 por ahí. Y esa edad fue un reto para mí, porque yo automáticamente le estoy diciendo que cualquier pelotero que usted le hable de pelota y se retira, le duele en el alma, le pero duele en el claro corazón. que sí. Entonces, cuando yo decidí soltar todo para seguir un llamado, fue una condición que yo pudiera decir, fue una condición muy particular. Yo fui a una graduación, de verdad que sí. Esa graduación que me invitaron, yo no iba con ninguna intención, ningún propósito de que yo pueda decir, mira, me gustó la graduación y yo quiero graduarme con ustedes, con la próxima generación. Pero la graduación de pastores fue. Sí, Ajá. la graduación de los nuevos graduados. Y ahí fue lo que te impactó, el cambio. Exacto. Entonces, fue una amiga que nos invitó, que dentro de un tiempo estaba como estudiando o preparándose para el ministerio. Y duró unos meses, como unos 6 o 5 meses en la iglesia, y ella comenzó a abrir las puertas, como diciendo su aprendizaje, su enseñanza, su conocimiento. Y ahí entonces comenzó como eso a latirme en mi mente, en mi corazón. Ahí entonces comenzó a hablar y definitivamente nos invitó, fue a su graduación. Yo fui con las mejores intenciones con mi hermana, pero desde el primer momento que llegué a la graduación, yo me senté. Pero cuando comenzaron los desfiles y comenzaron a pasar, entonces, y a ver todo eso. A ver todo eso, los amigos, lo que yo conocía, también ella, principalmente porque fue la que nos invitó. Claro, la que te invitó. Fue algo especial. Y ahí comenzó como un calor que me comenzó a entrar por dentro. Ministerio. Comenzó a entrar, ahí como que yo comencé el fuego de Dios, como que diciéndome, prepárate que te estoy llamando, prepárate. Miren, y déjeme decirle que cuando terminó la graduación, yo estaba con mi hermana, yo tenía ahí mismo como 19 años ya para cumplir los 20 años. Y en ese sentido, el calor que sentía, llegué hasta mi casa y era diciéndole, mira, manita, yo tengo que dejar la pelota. Yo tengo que dejar la pelota. Yo quiero entrar a prepararme ministerialmente. Y ahí entonces, cuando ella entendió, mis padres no estaban, incluso mis padres son pastores, como reiteré anteriormente, son pastores, y ellos no estaban en
en el país, ellos estaban predicando. Y entonces cuando regresaron, mi padre siempre me traía algo para el equipo de pelota. Cuando él me trae todas las herramientas que yo necesitaba, yo le dije, papi, mira, yo dejé la pelota, yo quiero entrar al Instituto Bíblico. ¿Y cómo fue esa reacción de tu padre? ¿Cómo fue? Chocante, yo imagino, porque Sí. yo recuerdo que Julito, porque yo te llevo a ti 4 años, Sí. como 4 años, y yo recuerdo que Julito, yo siendo mayor, llevándole 4 años, Julito era el doble. Señores, pero miren ese cuerpo da pelota por toda parte. Señores, miren, el ministerio, el llamado, cuando Dios llama, es que hay que responderle. Amén. Hay que responderle, no importa, uno deja todo atrás. Amén. Pero la gloria sea de Dios. ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿cómo fue la reacción de tu padre? Bueno, ¿qué te puedo decir? La reacción de mi padre, principalmente mi padre, fue un choque. Vamos a decir, hay muchas promesas que iba a cumplir en cuanto a la pelota. Sí. Y decirle que no a tu padre que te crió, que te ayudó, que te compró todo, para tú llegar a la mente y que tú le vengas a decir, papi, ya yo terminé, ya yo llegué hasta aquí, ya yo quiero buscar otro rumbo para mi llamado. Santo Y ahí Dios. entonces fue un proceso para él, pero para mí ya era algo nuevo. Yo entonces ahí decidí ya, automáticamente yo solté el todo. Desde el primer momento que yo decidí en esa graduación, graduarme igual que esa promoción, ahí automáticamente yo no paré de decir yo quiero entrar. Eso te iba a preguntar. Y no hubo un momento que te sentaste y dijiste, cónchale, cualquiera lo piensa, cualquiera da para atrás y sigue tirando bola. No, en realidad no. En realidad no. Sí, siempre tuvo esa llama. Sí. Wow. Desde ese primer momento yo tuve esa llama, ese deseo de decirle al Señor, yo quiero pastorear, yo quiero prepararme. Mira, que eso es tan peculiar que yo le dije al Señor, ya no me llames más por el llamado pastoral. ¿Cómo? Dime qué yo tengo que hacer. Ay. Ahí Pero te le entonces, enfrentaste ahí. sí, ahí, pero que te estoy diciendo que desde los 10 años para atrás hasta los 17 o 18 años, vamos a poner 17 años, fueron los transcursos de ese periodo de tiempo que Dios me decía, tú tienes un llamado pastoral, Wow. por medio de profetas, por medio de pastores, por medio de todo. Y tú nunca tuviste esa duda de que eso es la gente diciendo eso porque mi papá es pastor, mi mamá es pastora. Nunca te llegó eso. No, si tú supieras que no. Tú sentías el llamado exacto. Sí, claro, ese llamado vino. Wow. Bueno, eso es algo particular. Sí. Cuando Dios te llama, eso es algo particular. A mí, cuando me dijo que yo iba a ser pastor por primera vez, eso para mí me llenó de emociones encontradas, porque yo decía, yo quiero ser pastor. Y por el linaje que tengo ministerial, ¿quién diría que yo iba a ser pastor? Ahí entonces yo comencé a buscar al Señor. Y entonces comencé a buscar los pasos para yo entrar a ese llamado. Y cuando Dios te dice las cosas muchas veces, No, tienes que ponerle pero. Ya, no, Tú de una tienes que vez. decir, voy para allá. Lo que tú quieras, Señor. Exactamente. ¿Cuántos años lleva pastoreando y cuántas iglesias ya has pastoreado? Bueno, yo a la edad de 24 años comencé a pastorear como pastor juvenil. Yo entré a una edad temprana, 24 años. 24 años. Ahí en el transcurso del tiempo, duré 3 años como pastor juvenil. Me preparé secularmente porque cuando le dije de la graduación, esa graduación yo tuve que pasar el mismo proceso y el rigor que pasaron las demás promociones. Entonces, ahí inmediatamente yo decidí prepararme. Salí automáticamente y fue a trabajar para la obra del Señor. Okay, yo no me paré, porque que cuando tú te paras y no, se duerme, uno se enfría muchísimo. Entonces ahí comienzas tú como un proceso, como decirle, bueno, Dios, yo tengo el llamado, pero no quiero. Entonces yo automáticamente entré al ministerio. Y desde los 25 años hasta los 27 fue donde me trasladaron a pastorear en Mano Guayabo. Entonces, ahí yo duré mis 3 años nuevamente. Fueron 6 años de preparación, tanto juvenil como pastor principal.
Y ahí entonces fue donde Dios permitió que fuera trasladado a la iglesia central para yo ser pastor de la Luz y Vida. Pero cuéntanos, ¿cómo fue esa conexión que tuviste? Porque dijiste que comenzaste como pastor juvenil. ¿Cómo hiciste esa conexión con los jóvenes? Porque imagino que había jóvenes más mayores que tú. Tú eras muy joven. Sí. Entonces, ¿cómo hiciste esa conexión? Yo sé que, bueno, dale, no te voy a interrumpir. Dale. Bueno, en esa conexión al llamado y al ministerio, hay una parte que cuando yo estaba pastoreando a los jóvenes, ya yo había entrado, porque a la iglesia principalmente, en esa iglesia había un proceso. Y es que cuando tú sales de vacaciones te dan 3 meses de vacaciones, pero 3 meses para trabajar. Es decir, tú no te quedas en tu casa como durmiendo, sino que tú vas 3 meses al campo de batalla. Entonces, en esa iglesia duré 3 meses. El pastor entonces de ese momento le encantó el trabajo. Y yo no tenía planes para quedarme en esa iglesia. Yo tenía otros proyectos. Pero al ver el trabajo, el pastor se dio ese espacio. Cuando yo salí automáticamente, él me dijo que si quieres volver a la iglesia, y habría muchas puertas abiertas. Entonces yo le dije que sí. Pero después, después de que todas esas iglesias que estaban como parte de mi preparación, después de todas esas partes o personas, pastores que me dieron la oportunidad, fue cuando Dios me permitió entonces entender que fue este pastor. Te estaban preparando. Me dio la oportunidad, me preparó. Y entonces, como había una necesidad, me dijo entonces, tú puedes. Y le dije que sí. Entonces ahí mismo decidí trabajar con él. ¿Y cuál fue tu mayor desafío como pastor? Bueno, el mayor desafío para todo pastor joven que comienza el ministerio es la persona como te ven. Sí. Es decir, la persona te pueden ver como un muchacho, te pueden ver como un hijo, y a veces es muy difícil entrar en lleno cuando la iglesia hay personas mayores de edad que pueden decir, pero yo sé más que él, yo sé más que tú, yo debería ser pastor, pero esto no es porque más sabe o el que más entiende la palabra, sino por un llamado pastoral. Entonces, ahí fue donde yo tuve mi mayor reto. Wow. Mi mayor reto es ser desafiado, confrontado por las personas que te rodean. En el camino, tú sabes que las transiciones toman proceso. En esas transiciones que yo tomé ahí, yo tuve que adaptarme al ambiente de ellos primero. Me imagino. Conocerlo a ellos. Y a medida del proceso, cuando ellos me conocían, entonces yo me hacía entender a la iglesia. Y la iglesia comenzó a entender la visión. Pero no fue de la noche a la mañana. Todo fue un proceso en el camino. No, yo imagino. Entonces ahí fue donde la iglesia comenzó a aceptar el llamado, pero no todo el tiempo. La gente, aunque uno tenga 10 o 15 años en la misma iglesia, si tú eres más joven que ellos, puede ser que tomen tiempo. Muy chocante. Claro, toman tiempo en aceptar que tú eres un pastor, que tú no eres un joven cualquiera. Yo no quería tocar este tema porque quería invitar también a la pastora. Señores, Julito es casado. Señores, así a su temprana edad Dios lo preparó rápidamente en todo. Pero ¿cómo ha sido pastorear con tu esposa? ¿Cómo ha sido esa transición de pastor a esposo? Bueno, mucho más fácil. El ministerio va en coche. Claro, porque cuando tú estás solo, tú tienes que enfrentarte a todos los retos que tiene la iglesia. Mayormente cuando se habla de relaciones familiares, hay muchas familias que necesitan una figura pastoral, pero también una figura de la pastora. Es decir, necesitan dos, no pueden ser uno solo. A veces es un reto cuando tú estás solo, pero cuando llega la esposa, es más fácil y más viable que tú puedes entender la iglesia, el conglomerado de la membresía que tú tienes. Y cuando tú conoces ese equipo que tú tienes dentro de la iglesia y el ministerio que está dentro de la iglesia, tú sabes que hay diferentes sesiones. Están los adolescentes, están los jóvenes, están los adultos, están las ancianas. Entonces, para
equiparar ese equipo, yo necesito una persona que hable con las ancianas, hable con las jóvenes y hable con la adolescente. Entonces, ahí va el equipo más fácil llevarlo a la iglesia. Es decir, mientras que tú como pastor tienes que lidiar con todos los ministerios, cuando tú tienes una esposa, tú puedes liderar una parte y ella lidera la otra. Hay un balance. Hay Exactamente. un balance. Otra pregunta. ¿Qué Dios has transformado en ti que la gente no sabe? ¿Qué Dios ha transformado en mí que la gente no sabe? Bueno, muchas cosas, pudiera decir. Bueno, díganos, por lo menos dos cosas. Bueno, ¿qué le puedo decir de esas dos cosas que Dios ha hecho en mí? Pudiera decir que tuvo que hacer un cambio personal. Tuvo que tratar muchas veces con mi persona, es decir, mi yo personal. A veces a pesar de que uno tenga el llamado, muchas veces tú no te la crees. Sí. A veces pasa eso. Es un choque. Es un choque. Esa la comparto. Exacto. Entonces pudiéramos ver el ejemplo de Moisés. Moisés no estaba en la convicción de Dios, es decir, él estaba dudoso de esa convicción que Dios tenía de él como llamado a libertar un pueblo. Es decir, no, pero mi hermano Aarón está más preparado, búscalo a él. Sí. Pero era a ti que te está llamando. Entonces, es un choque. A veces tú tienes que lidiar con tu propia persona. Así es, sí. Tu propia razón de ser. A ver dónde tú entiendes que tú tienes la capacidad. Entonces, Dios me ha formado y me ha trabajado en esa área. La segunda razón es que también yo creo que Dios ha hecho un cambio en mi vida, ha sido el interior, porque una de las cosas que uno tiene que saber como pastor es que tú no puedes sanar a nadie si tú no estás sano. Wow. Y no digo en el sentido de que tú estás mal delante de Dios, o que tú te sientes, o que tú eres una persona mala, aferrado a muchas cosas terrenales, o decir que tú tienes muchos problemas con mucha gente, sino en el sentido personal y espiritual. Sí, así es. Tu vida personal y espiritual, tú tienes que tener un enfoque en Dios. Si tú sabes que necesitas áreas para liberar, para alimentarte, para sentir la presencia de Dios, para que el fluir del Espíritu Santo y la palabra llegue a cada una de las vidas, tú tienes que enfocarte primero en ti. Necesito sanar mi vida para yo poder sanar a otros. Y eso no solamente en el ámbito pastoral, sino en todos los ámbitos que viene con la parte de la fe. Exacto. Que creer en uno mismo. Exacto. Como uno dice, wow, yo no tengo el liderazgo, yo no sé hablar delante del público. Son muchas cosas de nuestro interior que uno tiene que cambiar. Exacto. Y eso es muy poderoso. Y en todos los ámbitos, como te dije. Sí. Entonces, Julio, quiero que le dé un consejo a esos jóvenes que están llamados al pastorado y tienen miedo. Incluso no son jóvenes, también son adultos, que todavía Dios lo está llamando desde los 10 años. Sí. Y están pensándolo todavía. Dale un consejo bien bonito, que ellos entiendan de que ese llamado, a pesar de que es caóticamente hermoso, ¿se puede decir? Sí. Dale un consejo a esos A muchachos. cada uno de esos jóvenes que están llamados al ministerio, una de las cosas que te puedo recomendar es lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, cuando él dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, espíritu, amor, fe y pureza. Yo creo que esta recomendación de Pablo te lo hace a ti como me lo hizo a mí, y que yo lo tuve que entender en el camino de mi ministerio. Pero una de las segundas razones también, que la cual quiero compartir con cada uno de ustedes, es que para mí lo más centrado en el evangelio tiene que vivir la palabra y la palabra ser practicada. Porque la vida sin evangelio práctico no es vida. Así es. Es más una fantasía, por decirlo así. Un evangelio fantasioso. Pero una de las cosas que yo he entendido y lo hice propio, incluso en el mismo seminario cuando yo estaba ya culminando, utilicé esa palabra que Dios me dio para mi vida y la quiero compartir con ustedes cuando decía en ese momento: si tu mensaje no depende de Dios, lo que estás haciendo no es predicación. Poderoso. Si tú no dependes de Dios, por más que tú tengas deseo, llamado, pero no depende de Dios,
olvídate que el ministerio no va a fluir. Te necesita a Dios sobre todas las cosas, en tu llamado, en tu preparación. Amén, amén. Pues, un mensaje muy poderoso realmente. Señores, así como pudieron ver, ese es mi amado pastor, cariñosamente Julito, que no le dije. Verdaderamente para mí fue un honor tenerlo aquí en este espacio, señores, y no es la primera vez. Como le dije, este segmento se llama Un Corte Espiritual, donde siempre lo van a ver aquí en este segmento, llevando la palabra de Dios, llevando historia impactante. Así que no olviden, señores, comentar qué le pareció este contenido, qué le pareció la historia de mi amado pastor, y también denle me gusta y compartan. Así que esto es el segmento Un Corte Espiritual. Un corte espiritual.